Hola profesor, mi grupo está conformado por Natalie Mejía Carrasco, Elena Tuesta González, María Fernanda Yataco Ramos y yo, Andrea Custodio Ramírez. Los temas a tratar el día de hoy serán la gestión de conflictos, como las posibles causas y cómo detectarlo, las perspectivas del conflicto, las soluciones del conflicto y por último los procedimientos y principios para la resolución de conflictos. Para comenzar, ¿qué es un conflicto? Es una situación en la que dos o más personas con intereses opuestos entran en confrontación y oposición con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival en forma de una disputa. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. No siempre una discusión termina en violencia, también puede y debería terminar pacíficamente. Una de las causas más frecuentes en el desarrollo de un conflicto es la comunicación. La comunicación es básica entre una o más personas, ya que es la principal fuente de conflicto y es el principal medio para la solución. Es muy importante cuidar la manera en la que nos expresamos, tanto en aspectos verbales como no verbales. Y una comprensión o interpretación inadecuada de algo puede llevar a un conflicto. En cuanto a las causas de los conflictos, la primera puede ser los problemas de relación. Existen dificultades entre la relación de más personas con uno mismo debido a la aparición de comportamientos inesperados, inapropiados, estereotipos, etc. Otro problema puede ser el problema de la información, que es cómo las personas toman una posición o perciben una información de una manera de la cual uno no está de acuerdo. Una causa también puede ser los intereses o necesidades incompatibles, que pueden ser materiales o inmateriales, pero al no coincidir esas dos, pueden provocar un conflicto. Después, por preferencias, valores o creencias, esto tiene más una connotación emocional o psíquica. Por ejemplo, no compartir los valores, la religión con otra persona puede crear discordias entre los dos y puede impedir el acercamiento entre ambos o el llevar y pasar un buen rato. Y conflictos estructurales son fundamentales en cuanto a los roles que se asumen en una relación. Por ejemplo, en cuanto al poder, la gente suele tener conflicto con las personas que creen que está arriba de uno o intenta aprovecharse del que está abajo del otro, y eso puede crear conflictos. La resolución de conflicto también tiene que ver mucho con si sabemos identificar el problema. Hemos detectado 4 pautas que pueden ser muy útiles en cuanto a encontrar cuál es el conflicto en una situación. Por ejemplo, las crisis, que es cuando hay situaciones acaloradas, la tensión, que hace que uno sienta sensaciones negativas y preconcebidas hacia una situación, malentendidos, cuando se hacen suposiciones sobre una situación, las personas normalmente se empiezan a poner un poco tensas y cada quien toma un lugar en cuanto al tema. Después están los incidentes, que si bien parece un problema menor, cuando uno lo analiza a fondo y se pone a pensar en ciertas alternativas, puede crearse un conflicto ahí. Y la incomodidad, que ya es algo mucho más intuitivo. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Mejía y les voy a hablar sobre la perspectiva del conflicto. En primer lugar, esta es una de las dos teorías principales sociológicas para entenderlo y también es conocida como modelo de conflicto. La perspectiva del conflicto es un criterio social que postula el conflicto como una característica normal de la vida. No quiere decir que sea algo necesario y algo que se tenga que tener todos los días, pero sí es algo común y que no es algo muy ilógico que suceda.
La perspectiva te ayuda a entender, te da una explicación y para ello tú tienes que conocer a las personas involucradas y a los intereses que se están jugando dentro de este conflicto, saber quiénes van a ser los beneficiarios y quiénes van a ser los perjudicados. Esto depende mucho de los estilos de vida que manejan las personas, sus opiniones, sus ideales, sus grupos sociales y los puntos de vista que tienen, dependiendo de cómo han vivido y de cómo ven el problema. Gracias. Bien, ahora hablaremos sobre las soluciones del conflicto. Para manejar los conflictos se necesita la habilidad de comprender sus propios sentimientos hacia el conflicto. Significa reconocer la causa del conflicto, ya que será más fácil controlar las emociones como cólera o ira. También se necesita la habilidad de escuchar atentamente porque se debe tratar de comprender lo que la otra persona está diciendo. Y por último, la habilidad de brindar opciones para resolver el conflicto sin pelear o evitando el problema. Ahora hablaremos sobre las 5 formas de resolver un conflicto. Mediante la competición. No es importante satisfacer las necesidades de los demás. En cambio, satisfacer sus necesidades es lo primordial. Colaboración. Satisfacer las necesidades, tanto suyas y las de su contraparte, es importante. Compromiso. Satisfacer las necesidades suyas y las de su contraparte es moderadamente importante. 4. Evitar y la indiferencia tanto a sus necesidades como a las de las demás. Y por último, la 5ª es acomodar, simplemente rendirse o conformarse. Algunos procedimientos y principios para la resolución de conflictos son los siguientes. Se debe saber que los conflictos son inevitables, siempre van a haber conflictos. Se debe evaluar y ver la posición de cada persona y ver los roles que van a ocupar dentro de la solución del conflicto. Además que ambas partes deben hablar sus problemas y tratar de explicar su posición ante el conflicto. Se debe implementar y evaluar las soluciones. El proceso de solucionar debe ser justo y debe ser respetado por ambas partes. Además que se deben tener en cuenta los intereses, las necesidades y las propuestas de ambas partes. Las personas deben ser separadas del conflicto, solamente tienen que tratar el conflicto en sí y no hacerlo personal ni nada por el estilo. Además que se debe centrar en posiciones y más no en intereses. Y además que debe haber una ganancia mutua y debe ser completamente justo. Algunas conclusiones son de que el conflicto no es ni negativo ni positivo. Además que este es muy importante en la forma en la que las personas van a afrontar el conflicto y cómo van a encontrar las soluciones al mismo. El conflicto se puede convertir en una oportunidad. Además que si se entiende y se soluciona, las partes deben tener mucha comunicación y tratar de encontrar una solución que sea ganancia mutua para ambas partes. Y una vez que se implementa la solución, tiene que evaluar si es que sí se llegó a resolver o no el conflicto. Muchas gracias.